las guías internacionales en este momento. Y esto está fundamentalmente basado para los pacientes que tienen carcinoma papilar de bajo riesgo. ¿Cuáles son los pacientes que tienen carcinoma papilar de bajo riesgo? Son pacientes que fueron operados, que se les sacó toda la tiroides y que recibieron la primera dosis de yodo radioactivo y no hay evidencia clínica de que el paciente tenga enfermedad, ¿sí? Es decir, son pacientes con carcinomas papilares, que son los más frecuentes, más del 70% de los pacientes tienen carcinomas papilares, que recibieron esta primera dosis y el rastreo post-dosis ablativa, post-primera dosis, ha mostrado solamente un resto en el cuello, sin ninguna evidencia de que hay otra captación fuera del cuello. La mayoría de los pacientes que se incluyen como papilar de bajo riesgo habrán tenido tumores que corresponden a una variedad clásica. Ustedes saben que el carcinoma papilar puede tener varias variedades, que puede ser clásico, folicular, esclerosante, células altas. En general hablamos de tumores de variedad clásica o variedad folicular que no hayan medido más de 4 centímetros de diámetro y que fueran operados completamente. No importa si hay metástasis en ganglios, si hubo metástasis en ganglios, lo que se espera es que se saque toda, que se haga un vaciamiento de la metástasis en ganglios. Esto no cambia que el paciente pase a ser de bajo o alto riesgo, pero sí pasa a ser un paciente de alto riesgo cuando existen metástasis a distancia. Entonces, en estos pacientes de bajo riesgo, uno puede plantear, después de la cirugía y de dar el yodo radioactivo, y creer que el paciente está libre de enfermedad, medir tiroglobulina dentro de este primer año, bajo terapia hormonal, mientras el paciente toma levotiroxina, ¿sí? Si esta tiroglobulina, mientras el paciente está tomando una dosis alta de levotiroxina, es detectable, es decir, una tiroglobulina por arriba de 1, 1,5, 5, 20, 50, 100, 1000, significa que hay persistencia de enfermedad. Entonces, aquí no es necesario hacer en general un rastreo diagnóstico, hay que buscar en dónde se encuentra esa enfermedad. ¿Con qué metodología? En general, ecografía, tomografía. Recuerden que siempre las tomografías deben hacerse sin contraste iodado. Siempre nosotros les recomendamos a los pacientes que si van a ser estudiados por cualquier cosa, las tomografías deben hacerse sin contraste iodado. Con resonancia magnética, aquí sí puede usarse el contraste, el gadolinio no interfiere con la captación del yodo radioactivo, o también el estudio de la tomografía por emisión de positrones, mejor conocida como PET. Entonces, en este caso, cuando hay tiroglobulina detectable y uno encuentra la patología, si uno encuentra que hay metástasis en el cuello, que hay ganglios afectados, obviamente el paciente va a ir probablemente a una cirugía. Si uno encuentra que hay metástasis en pulmones, por ejemplo, obviamente el paciente va a recibir seguramente una dosis alta de yodo 131. Entonces esto es qué es lo que pasa en el paciente de bajo riesgo cuando uno encuentra una tiroglobulina alta mientras el paciente toma la levotiroxina. Pero esto no es lo más frecuente. Lo más frecuente es que el paciente, cuando se operó, empezó a tomar la levotiroxina, uno mide la tiroglobulina dentro de ese primer año y se encuentra con que la tiroglobulina es indetectable, una tiroglobulina por debajo de 1, ¿sí? En este caso, lo que recomiendan las guías internacionales es medir tiroglobulina dentro de este primer año, ya sea usando TSH recombinante o suspendiendo la hormona. Esta como única metodología. Si bien esto son guías internacionales, no significa que esto debe hacerse en todos los casos. Hay centros en nuestro país que siguen utilizando las dosis diagnósticas totalmente avalados por la bibliografía. Es decir, se puede usar un rastreo con yodo 131 usando una dosis baja dentro del primer año sin que esto esté contraindicado. Esto lo que trata es de facilitar un poco el seguimiento de los pacientes de bajo riesgo, que son la mayoría de nuestros pacientes. Entonces, medir esta tiroglobulina dentro del primer año, tras suspensión o tras TSH recombinante, y entonces ver qué es lo que pasa con esa tiroglobulina estimulada. Y aquí hacen un rango de cantidad de tiroglobulina menor de 0,6, entre 0,6 y 2 y mayor a 2. Lo que se sabe es que si es menor de 0,6, el 60% de los casos ocurre esta situación, el paciente está libre de enfermedad. ¿Qué hay que hacer acá a partir de este momento? Bueno,
seguir al paciente con tiroglobulina y anticuerpos mientras toma la levotiroxina, y no queda muy claro si a este grupo de pacientes, que es la mayoría, hay que volverle a hacer un test estimulado de tiroglobulina, o sea, medir una tiroglobulina estimulada, ya sea por Thyrogen o por suspensión, y ver qué es lo que pasó aproximadamente 4 o 5 años después de que uno dijo que el paciente está libre de enfermedad. Eso es lo que hacemos en algunos pacientes de nuestro hospital. Cuando la tiroglobulina está entre 0,6 y 2, es una zona gris. No queda muy claro qué es lo que pasa con el paciente. Entonces, lo que recomiendan los investigadores internacionales es volver a repetir esta tiroglobulina estimulada dentro del primer año. Es decir, para ver si esa tiroglobulina se va hacia este lugar o se va hacia mayor de 2. Y lo que sí es claro es que cualquier tiroglobulina post-TSH recombinante mayor a 2 traduce la presencia de células tiroideas en el organismo, probablemente células tiroideas tumorales, aunque pueden ser células tiroideas normales que no fueron destruidas, como dijo el doctor Scherer recién, con la primera dosis de yodo radioactivo. Entonces el paciente necesita una segunda dosis, que eso, como refería recién el doctor, constituyen cerca del 20% de nuestros pacientes. Entonces, cuando hay una tiroglobulina post-Thyrogen mayor a 2, hay que tener una mayor evaluación. Buscar en dónde están estas células, si están en un ganglio o si están en células tumorales que quedaron en el cuello. Entonces, hasta acá hemos hablado del uso de la TSH recombinante en el diagnóstico, ¿sí? TSH recombinante en el diagnóstico, ya sea con rastreo o sin rastreo asociado, con una alta efectividad para poder identificar pacientes libres de enfermedad o con enfermedad persistente.